Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por unirse a este programa. Me gustaría saber. Estoy aquí en nuestro estudio en la ciudad de Fresno, California. Hemos estado contestando varias preguntas que la gente tiene sobre el sábado. El sábado está mucho hoy en las noticias. En Europa, los sindicatos laborales, el Papa, las iglesias protestantes están presionando fuertemente para que el domingo sea un día de reposo, cerrar los negocios, etcétera. En los Estados Unidos también se escuchan algunos rumores en cuanto a eso, y eso hace necesario que analicemos una vez más el tema sobre el sábado en la Sagrada Escritura. Y hemos tenido varias preguntas que han surgido. Nada más quiero mencionarles antes de tener una oración que si ustedes tienen alguna pregunta que quieren que nosotros contestemos, con mucho gusto haremos el intento. Pueden escribirnos a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto recibiremos su pregunta y haremos todo lo posible por responderla, si tiene alguna respuesta en la Biblia, lógicamente. Ahora queremos tener una palabra de oración para entrar directamente a responder a una pregunta que se hizo sobre el sábado, así que les invito con reverencia a meditar en esta oración. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de en estos momentos abrir tu palabra, buscar lo que tú tienes para nosotros. Tantas veces el caso es que los seres humanos meten en la Biblia lo que ellos quieren que la Biblia diga, en vez de permitir que la Biblia nos diga qué es lo que nosotros debemos hacer. En realidad, Señor, que pedimos que nos ayudes a tener una mente abierta, un corazón abierto para escuchar tu voz. Que podamos hacer tu voluntad, que podamos decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Gracias, Señor, por la promesa de tu presencia y por responder nuestra oración. Pues te lo imploramos en el precioso nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Mi compañero Daniel Gouveia está ahora en transición, está mudándose a otra iglesia aquí en la misma asociación, por eso no ha podido estar con nosotros en los últimos programas, pero después que se acomode en su nueva responsabilidad, estará nuevamente con nosotros para responder a sus preguntas. Mientras tanto, pues yo lo haré aquí en el estudio solo. Queremos en primer lugar comenzar nuestro estudio en el Salmo 24 y el versículo 1 y 2. Y la pregunta que surgió es una persona que dijo: me gustaría saber por qué razón es que Dios no le dio a Adán y Eva un mandato de cesar o un mandato de reposar en el libro de Génesis. Porque como vimos en nuestro último programa, el texto dice que Dios fue el que reposó el séptimo día. Así que la pregunta clave es: ¿por qué no le dijo Dios a Adán y Eva que cesaran o reposaran con él? Esa es la pregunta que vamos a querer contestar durante el transcurso del programa de hoy. Pero antes de eso queremos leer el Salmo 24 y el versículo 1 y el versículo 2. Un pasaje muy bien conocido en la Escritura, muchas personas lo pueden recitar de memoria. Nos dice algo en cuanto al origen de este mundo y a quién le pertenece. Vamos a leer eso, el Salmo 24 y el versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, el mundo y todo lo que está en el mundo le pertenece a Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué le pertenece a Dios? El versículo 2 tiene la respuesta. Dice el versículo 2, porque, aquí viene la razón, Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es decir, todo el mundo y lo que está en el mundo le pertenece a Dios porque Dios lo creó. Ahora, a veces yo le pregunto a la gente: bueno, ¿a quién le pertenece la luz? Dice: oh, la luz le pertenece a Dios. Y le digo: güey, ¿por qué le pertenece a Dios? Porque Dios lo hizo. Le digo: muy bien. Una respuesta correcta de una pregunta. Ahora, ¿a quién le pertenece el firmamento? El firmamento es de Dios. ¿Y por qué le pertenece? Porque es de Dios. Porque Dios lo creó. Y luego les pregunto: ¿quién hizo la vegetación, los árboles, las flores, el pasto verde?
Dice, Dios fue el que hizo eso. ¿Y a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. ¿Y por qué le pertenece a Dios? Porque Dios lo hizo. El sol, la luna y las estrellas, ¿a quién le pertenece? Dicen, le pertenece a Dios. Y pregunto, ¿por qué le pertenece a Dios? Porque Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Entonces les pregunto, ¿de quién son las aves y los peces? Eso es de Dios, me dice la gente. Y les pregunto, ¿por qué las aves y los peces son de Dios? Porque Dios hizo las aves y los peces. Les digo, bueno, de 5 preguntas, 5 respuestas correctas. Y luego les pregunto, ¿a quién le pertenecen los animales terrestres, el varón y la hembra, los seres humanos? ¿A quién le pertenecen? Le pertenecen a Dios. Y les pregunto, ¿por qué razón le pertenecen a Dios? Porque Dios hizo los animales terrestres, el varón y la hembra. Y entonces viene la última pregunta clave. Les pregunto, ¿a quién le pertenece el sábado? Hay un largo momento de silencio. Dicen, bueno, supongo que el sábado le pertenece a Dios. Entonces, si la respuesta es que el sábado le pertenece a Dios, yo pregunto, ¿y por qué le pertenece a Dios? Dice, bueno, porque, y titubean y dicen, bueno, porque Dios lo hizo. Entonces yo digo, ¿cómo es que todo lo que hizo Dios en la semana de la creación le pertenece a Dios porque Dios lo hizo, pero la gente dice que el sábado le pertenece a los judíos? No tiene ninguna lógica, ¿verdad que sí? Dios también hizo el sábado en la semana de la creación, como veremos en unos momentos. Ahora sí, queremos notar por qué razón es que Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran el séptimo día sábado, ese primer sábado de la primera semana de la creación. Antes de mirar los argumentos, que son en realidad 7 argumentos que voy a presentar para dar la respuesta a la pregunta, quisiera mencionar que en realidad en la Biblia nunca se usa la expresión sábado de los judíos. Ni una sola vez aparece la expresión sábado de los judíos. Siempre el sábado se refiere al sábado del Señor tu Dios, y Dios en Isaías 58 se refiere al sábado como mi santo día. Así que decir que el sábado es de los judíos, como dicen Juan Pablo II, o decía Juan Pablo II y dice Francisco I, y dicen los protestantes de hoy en día, no tienen ninguna base bíblica, porque en ninguna parte se le llama el sábado de los judíos. Ahora, lo interesante es que en el Nuevo Testamento, las fiestas judías sí son de los judíos. Por ejemplo, varias veces en el Evangelio según San Juan, habla de la Pascua de los judíos, o la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Es decir, cuando se trata de las fiestas judías que apuntaban hacia Cristo Jesús, eran sombras de Cristo, sí se dice Pascua de los judíos, día de tabernáculos de los judíos, pero nunca se habla del sábado como el sábado de los judíos, porque claramente la Biblia dice que el sábado es el sábado del Señor tu Dios, y Dios se refiere a él como mi santo día. Ahora sí estamos listos para responder la pregunta, ¿por qué es que Dios no le dio a Adán y Eva, y obviamente sus descendientes, un mandato directo de guardar el sábado? ¿Por qué en el relato de la creación dice que Dios fue el que reposó el primer séptimo día de la historia de este mundo? Bueno, una de las razones ya la di en nuestro programa pasado. Es una respuesta tan obvia como decir que 2 más 2 igual 4. Ahora, ¿a qué me refiero? Como vimos en nuestro último programa, la palabra reposó, que se usa 2 veces en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3, no describe la calidad de reposo de Dios. No describe cómo reposó Dios el séptimo día. La palabra Shabbat sencillamente significa cesar. Significa que Dios cesó de crear el sábado no creó más. Es decir, la palabra reposó en Génesis 2, 2 y 3 nos dice lo que Dios no hizo el séptimo día. Dios no creó más el séptimo día. Pero la palabra Shabbat no nos dice qué fue lo que hizo Dios mientras reposaba en el séptimo día. Y eso vamos a estudiarlo un poquito más adelante.
Ahora vamos a notar 7 razones por las cuales Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. El debatiente evangélico arguyó que como no hay ningún mandato para que Adán y Eva guardaran el sábado, significa que el sábado de Génesis es de Dios y el sábado solo llega a ser de los judíos en el episodio del maná en Éxodo 16 y en el cuarto mandamiento de Éxodo del capítulo 20. Pero vamos a encontrar que está muy equivocado en la conclusión que él sustrae de las premisas que estudiamos la última vez. Ahora, razón número 1 por la cual Dios no le mandó a Adán y Eva que observaran ese primer sábado, que cesaran o reposaran ese primer sábado. Es tan obvio como 2 más 2 igual 4. Lo puede entender un niño. El evangélico subrayó varias veces que la palabra Shabbat significa cesar. No describe que Dios reposó el séptimo día, sencillamente Dios cesó de crear el séptimo día. Ahora, al usar este argumento, que en realidad es correcto, no se dio cuenta que era muy inconsistente en decir que el sábado era solamente de Dios. ¿Por qué? En realidad, ¿por qué es que Dios pudo cesar? Claramente Dios pudo cesar porque Dios había trabajado 6. Es decir, no podía cesar de lo que no había hecho. Trabajó 6, hizo Shabbat el séptimo. Cesó o dejó de crear el séptimo día, dejó de trabajar el séptimo día. Por el otro lado, Adán y Eva no habían trabajado 6. Ya vimos eso en el programa pasado. Así que si Adán y Eva no habían trabajado 6, ¿cómo podían cesar de trabajar el séptimo? Sencillo. Las cosas de Dios no son complicadas. Si tenemos una mente abierta, podemos entender por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado o que cesaran el primer sábado. Sencillamente no habían trabajado 6. Si no habían trabajado 6, ¿cómo podían cesar de trabajar? Esa es la primera razón por la cual Dios no le dio a Adán y Eva un mandato para cesar o hacer Shabbat ese primer sábado. Dios fue el que cesó, porque Dios trabajó 6. Ahora vamos a notar nuestra segunda razón. También es una razón tan obvia como 2 más 2 igual 4. Tan obvia que la puede entender aunque fuera un niño. Ahora, ¿cuál es la segunda razón? Dios tuvo que crear el sábado antes de poder darle el sábado a Adán y Eva. Ahora algunos dirán, pero pastor, ¿el sábado lo creó Dios? ¿El sábado es parte de la creación? Claro que sí. Notemos el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27, San Marcos 2 y el versículo 27. Aquí Jesús está hablando sobre la creación del sábado y afirmó lo siguiente. También les dijo, el día de reposo, lamentablemente la Reina Valera del 60 y otras versiones más modernas dicen día de reposo, pero la palabra día no aparece en el original. En realidad es la palabra sábado. Así que la traducción correcta es el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Ahora fíjense entonces, dice que el día de reposo o el sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado fue hecho, fue parte de la obra de Dios en la creación. Ahora, vamos a notar el significado de esa palabra hecho, porque alguno podría decir, bueno, esa palabra hecho no se refiere a la creación. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 3 y entonces vamos a saltar al versículo 10. Y ustedes se van a dar cuenta que la mismita palabra griega que se traduce en Marcos 2:27, que el sábado fue hecho para el hombre, es la misma palabra que se usa para describir a Cristo como el creador. Es decir, el sábado fue creado por Jesús. Jesús fue el que cesó el séptimo día. Obviamente el Padre, el arquitecto de la creación, también reposó ese día o cesó ese día, pero el agente activo de la creación no fue más ni menos que Cristo Jesús.
Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. La mismita palabra de Marcos 2:27. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuevamente la misma palabra que se usa en Marcos 2:27. Y luego el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que cuando dice en Génesis, el sábado, que Dios reposó el sábado, en realidad al reposar el sábado, al cesar el sábado, estaba realmente creando el sábado. El sábado es parte de la semana de la creación, solo que Dios no trabajó ese día, sino que Dios completó la semana cesando específicamente ese día. La segunda razón por la cual Dios no le mandó al hombre que guardara ese primer sábado es que no podía mandarle a guardar el primer sábado antes de hacerlo. Dios tenía primero que hacer el sábado, tenía que crear el sábado y luego entonces le podía entregar el sábado al ser humano. Es como todo lo demás en la semana de la creación. Dios tuvo que crear la luz, el firmamento, la vegetación, el sol, la luna y las estrellas, las aves y los peces, los animales terrestres, para luego entregarle todo eso al ser humano después de crearlo. De la misma manera, Dios tuvo que crear el sábado, tuvo que hacer el sábado, y después que lo creó o lo hizo, entonces fue que le dio el sábado que había hecho al ser humano. Ahora vamos a nuestra tercera razón. Dios no podría haberle mandado a Adán y Eva que santificaran ese primer sábado, porque el sábado, el primer sábado no llegó a ser santo, sino hasta que el día terminó. Es decir, Dios no podía decirle a Adán y Eva, cuando estaba comenzando ese séptimo día, no podía decirles, guarden este día porque este día es santo. No, porque según estudiamos en nuestro último tema, Dios santificó el sábado cuando terminó. Después que Dios reposó todo el día, fue que lo santificó. Entonces Dios no podía decirle a Adán y Eva, guarden este primer sábado porque es santo, porque el sábado no llegó a ser santo, sino hasta que el sábado terminó. Y algunos dicen, pero pastor, ¿de dónde saca usted esa idea? Bueno, de dos textos que leímos la vez pasada. Vamos a leerlos de nuevo para que ustedes vean. Génesis, el capítulo 2, y el versículo 2 y el versículo 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó. Ahora, noten por qué lo santificó. Lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que fíjense, Dios reposó y luego lo santificó. Dice que lo santificó porque en el día reposó. Noten ahora el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, nuevamente la palabra es sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora viene la razón por la cual Dios le dice al hombre, trabaja 6 y reposa el séptimo. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora escuchen con cuidado. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense que Dios reposó y por eso lo bendijo y lo santificó. El sábado llegó a ser santo cuando terminó. Cada segundo que Dios reposó, ese segundo llegó a ser santo. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado todas las 24 horas, su reposo santificó el sábado. El sábado llegó a ser santo cuando Dios había reposado todo el día. Dios no podía decirle a Adán y Eva, reposen este primer sábado,
antes que fuera santo. Dios primero tuvo que reposar, santificar el día para luego entregárselo al ser humano. Clarito, lo puede entender un niño. La cuarta razón es que en la Biblia Dios no santifica y bendice cosas para Él mismo. Dios es la fuente de toda santidad. Dios es la fuente de todas bendiciones. Dios no necesita un día santo y bendecido para Él. Obviamente, cuando Dios santifica y Dios bendice, lo hace en relación con el ser humano. Siempre tiene que ver con la relación entre Dios y los seres humanos. Dios no iba a bendecir y santificar un día para Él, porque cuando Dios bendice y santifica algo, lo hace para el ser humano. En quinto lugar, y esto también lo puede entender un niño, el que tiene mente abierta, que es sincero. El que está buscando excusas para no guardar el sábado, no lo va a guardar. Porque usted, si quiere buscar en la Biblia excusas para no guardar el sábado, puede conseguir esas excusas. Pero son ideas suyas que le está metiendo al texto, no es la verdad que Dios está dando en el texto mismo. En quinto lugar, Dios no puede haberle pedido al hombre que guardara el sábado sin antes darle un ejemplo de cómo guardarlo. ¿Cómo podía Dios decirle a Adán y Eva, cuando estaba comenzando ese séptimo día de la semana, Adán y Eva, guarden el sábado, santifiquen el sábado? Ellos legítimamente podrían haber preguntado, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo lo santificamos? Dios primero, el séptimo día, les dio un ejemplo de cómo observar el día, y entonces Adán y Eva el siguiente sábado siguieron el ejemplo de Dios. Es decir, el ejemplo de Dios es lo que le sirve al hombre para saber cómo guardar el siguiente sábado de la historia de la raza humana. En el libro Patriarcas y Profetas, página 28, encontramos esta cita sobre el factor ejemplo. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. El sábado es un día de reflexión para observar la belleza y la grandiosa obra del Creador. Así que dice, para que pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Es decir, el hombre, siguiendo el ejemplo del Creador, iba a observar la grandiosa obra de la creación y su corazón se iba a llenar de amor y reverencia hacia el grandioso Creador. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 247, encontramos otra vez una cita que se refiere al ejemplo. Dice, Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día, día que santificó e hizo santo. Así que Dios no podía decirle a Adán y Eva que siguieran su ejemplo en guardar el sábado sin antes darle el ejemplo. Sexta razón. La sexta razón es que el cuarto mandamiento nos dice claramente que en realidad el cuarto mandamiento se aplica al hombre a partir de la segunda semana de la historia. Es decir, el cuarto mandamiento no se aplica al hombre en la primera semana. El cuarto mandamiento se aplica al hombre en la segunda semana. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Ya lo leímos. El cuarto mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. Porque yo, Dios, trabajé 6 y reposé el séptimo. Adán y Eva no pueden haber guardado ese mandamiento el primer sábado. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Muy sencillo, lo entiende un niño, lo entiende el que en realidad quiere entender, el que quiere someter su voluntad a la voluntad de Dios.
¿por qué es que el cuarto mandamiento se aplica al hombre a partir de la segunda semana? Sencillamente porque Adán y Eva no habían trabajado 6. Y el mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. Dios había trabajado 6 y reposado el séptimo. Así que Dios lo que hace es, después que trabaja 6 y reposa el séptimo, entonces Dios toma la semana y se la entrega al hombre y le dice, ahora Adán y Eva, ahora ustedes van a trabajar 6, como yo trabajé 6, y ustedes van a reposar el siguiente séptimo día, como yo reposé el primer séptimo día de la historia. Sencillísimo. No es difícil de entender. Las cosas de Dios son sencillas, mis queridos amigos. No debemos inyectarle a la Biblia lo que nosotros queremos. Debemos someter nuestra voluntad en obediencia a Dios. Así que vamos a resumir este argumento número 6. Jesús trabajó 6 días, reposó el séptimo día, creando así la semana. Es decir, Jesús trabaja 6, reposa el séptimo y de esa manera crea la semana. Segundo punto, después que Jesús reposó todo el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Luego Jesús tomó la semana que él había creado, se la entregó a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y obviamente a sus descendientes, porque hoy tenemos también una semana de 7 días. Y entonces ahora Adán y Eva debían trabajar 6 y debían reposar el séptimo día como lo había hecho Dios originalmente. Es decir, el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva y sus descendientes después de pasar la primera semana de la creación. Hemos estudiado 6 razones. Nos queda una, pero la vamos a dejar pendiente para nuestro siguiente programa, porque se nos agotó el tiempo. Quiero recordarles que si ustedes desean enviarnos preguntas, estaremos muy contentos de procurar responderlas si es que tienen una respuesta. Obviamente hay cosas que son un misterio, que no tenemos respuestas para algunas preguntas. Pueden escribirnos, si desean, a nuestra dirección, que es tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.